patria. Tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Muy buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Hoy sábado 30 de noviembre y esto se acabó. Al gobernador ya no le quedan faltando ni 31 días. Que le vaya muy bien, pero que se vaya porque el daño que le hizo a Risaralda durante 4 años ha sido terrible. Bueno, Alba Lucía González, buenos días. Buenos días a nuestra amable audiencia. Ya pues en la puerta final prácticamente del año 2019 porque iniciamos mañana diciembre y ya esto se acabó. Bueno, hoy vamos a hablar mucho del tema del paro, de los que quieren apropiar de lo que es el derecho de todos los ciudadanos en Colombia. Unos a favor, otros en contra, y eso cuando la gente se pone a favor o en contra de algo es porque no nos podemos poner de acuerdo en lo esencial, en lo importante, y entonces es un tema bastante delicado. William Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, buenos días, Alba Lucía, y buenos días a los oyentes que nos acompañan todos los sábados en este programa. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Bueno, William, y nos vamos a ir inicialmente con tu comentario de reflexión, que fue muy importante para hacerle, escuchemos ese y después vamos a ir con los 5 minutos de realidad y para que tengamos claridad de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584, correo electrónico ramosflores111@gmail.com. En Mi Voz Stereo, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Con William Restrepo. Este es el espacio de los comités cívicos de Colombia que luchan contra la corrupción. La pobreza extrema en América Latina creció y al cerrar el 2019 habrá más pobres en este continente por 5º año consecutivo, dice el informe de la CEPAL, el órgano de Naciones Unidas para el Desarrollo en el subcontinente. Las cifras son alarmantes, añade la CEPAL en su informe, porque están basadas en el contexto del bajo crecimiento y las protestas masivas en pro de la justicia social. Entre comillas, esto quiere decir que mientras unos países hacen esfuerzos para contener la pobreza, como Bolivia, Paraguay y El Salvador, otros lo hacen en menor medida, como Colombia. Y Venezuela y Brasil hacen todo lo posible para mantener mucho más bajos los niveles de pobreza. La CEPAL menciona los principales obstáculos que afectan el desarrollo económico en América, como la emergencia climática, aumento y mayor complejidad de la migración y profundas transformaciones en la demografía y el mercado del trabajo. Cierro la cita. Todos estos factores son banderas en las manifestaciones públicas, en el reclamo social global en el que vivimos hoy. Solo que los resultados no se ven, pero sí arrojan resultados dramáticos y dolorosos. Irak, por ejemplo, necesitó 400 muertos y 15.000 heridos en 3 meses de protestas públicas para que se produjera la renuncia del primer ministro Adel Abdelmahdi. Esta decisión la toma el mandatario después que el ayatolá Ali Sistani, el más importante líder religioso en Irak, pronunció un discurso en el que demanda que el Congreso le retire el apoyo político al gobierno. Sistani aparece muy pocas veces en público. En Chile van 64 muertos y en medio de la protesta social y las marchas públicas han pasado ya 2 meses. ¿Cambios? Sí. Estudian una reforma a la Constitución, le rebajan el 15% a los salarios de los congresistas y funcionarios del alto gobierno, incluyendo jueces y demás. Hubo cambios en el gabinete del presidente Sebastián Piñera y los carabineros fueron retirados de las calles durante las manifestaciones. Los chilenos ahora le piden la renuncia al presidente Piñera, a pesar de que va resolviendo las demandas de los manifestantes, dialoga con ellos directamente. En Colombia, ¿estamos cerca de alguno de estos cambios demandados por la mayoría de los chilenos? Hong Kong,
Las protestas han llegado muy lejos. Los grupos organizados de protestantes lograron puestos en el cuerpo legislador de la isla, en elecciones populares. Su lucha es muy diferente a la nuestra. Es contra uno de los más poderosos gobiernos del mundo, China. Las protestas se mantienen porque nada ha concluido en Hong Kong. En Colombia no hemos visto en estas 9 semanas nada de esto todavía, pero nos faltan días de protesta aún. Y hay algunas particularidades entre todas estas explosiones sociales que no son más que la expresión de una realidad que los políticos tratan de esconder. Y lo han hecho con mucho éxito hasta el momento, porque nadie ha desafiado a los congresistas corruptos a responder por sus esfuerzos por mantener a un país separado por la desigualdad y esclavizado por la corrupción, camino a la pobreza, como dice la CEPAL. Los eslogans usados en Chile, Ecuador y Colombia son los mismos que se escucharon en la primavera árabe cuando se coreaban contra las dictaduras de Túnez, Egipto, Siria o Yemen. La turbulencia social en Colombia ha provocado ya muertos y heridos y los perjuicios económicos son inconmensurables. Uno comienza a preguntarse, ¿y esto hasta cuándo? El presidente Iván Duque parece frenar una salida al paro nacional, evitando reunirse con los dirigentes del movimiento huelguístico únicamente, y prefiere hacerlo con todas las instituciones sociales y gremiales del país, que no están del lado de los dirigentes del paro. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué estos dirigentes no participan con los demás grupos que diariamente están en el Palacio de Nariño? Y entonces comprendo por qué somos y seguiremos siendo los más pobres. No tenemos líderes capaces, no tenemos gremios que puedan promover el desarrollo, no tenemos sindicatos fuertes y claros en sus objetivos, no tenemos respeto por la autoridad. Vivimos en una situación de confort y nos asusta la palabra reforma. Y lo más grave es que hemos entregado la educación, la salud, la vivienda, la justicia y la vida misma a los corruptos. Poseemos una fuerza incontenible por hacer una trampa, por engañar al más cercano, por ser el primero aunque no sepamos de cuál competencia. Y asusta reconocer la vocación por la pobreza y la comodidad en la que la vivimos. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Bueno, William, complementa la reflexión que acabas de hacer respecto a lo que está pasando en el mundo y en especial lo del paro en Colombia. Es que las condiciones del paro en Colombia son muy similares a lo que ha promovido o lo que ha hecho que explote esta turbulencia social en todo el mundo. Y tenemos que recordar a las dictaduras en Túnez, las dictaduras en esos países, en Egipto, por ejemplo, donde hubo unas manifestaciones públicas que fueron demasiado graves y dejaron muchísimas víctimas, pero hubo cambios en el gobierno. En este momento, el paro nacional en Colombia, que está tomando unas características bastante complejas, está todavía revolviéndose entre las opiniones de unos y las opiniones de otros. Y como usted decía al principio, Jorge, hay muchos elementos que se quieren aprovechar políticamente del paro. Muchos grupos y sobre todo, uno no se puede explicar cómo es que los pobres, los más pobres que participan en el paro, la mayoría de ellos, se convierten de pronto en una turba incontenible que asalta, que atraca, como le ocurrió a un bailarín colombiano en Bogotá, en Suba, que recibió un golpe de uno de los lanzamientos hechos por la policía, quedó inconsciente y lo atracaron, lo robaron. Le robaron todo lo que tenía y después lo llevaron a la casa a un individuo que tiene una lesión craneoencefálica bastante complicada. De manera que el paro toma rumbos bastante complejos y bastante diferentes a lo que debe ser la pureza de un paro nacional. Yo todavía no puedo llamarlo de éxito porque estamos viendo que ya hay cierto cansancio por parte de los empresarios y de los comerciantes
que han sufrido las consecuencias de los finales del paro, que han sido víctimas de la violencia y víctimas de los desadaptados o de aquellos que están cumpliendo una misión, como es perturbar el paro para que le echen la culpa de estos desmanes a los reales marchantes y a los protestantes, que entre otras cosas tienen toda la razón. Bueno, William, que este paro va para que el presidente Iván Duque inmediatamente trate de concertar una reunión independiente con los dirigentes del paro antes de que el paro se le coma por completo toda su autoridad. bueno, muy bien, Alba Lucía. Bueno, mira, William tiene razón cuando dice que hay desadaptados que se aprovechan, infiltran las marchas, infiltran las actividades del paro, pero son casos que lamentamos profundamente porque nosotros no estamos de acuerdo con la violencia. Queremos resaltar que los jóvenes han sido protagonistas en este paro porque ellos, a través de la peña cultural, de la música, quieren manifestar y mostrar también su descontento. Pero es toda una vida que hemos vivido nosotros en un país prácticamente sin memoria, porque es un pueblo que como que se le olvida lo que le vienen haciendo y vuelve y elige a la misma clase política corrupta de siempre, y como es un pueblo sin memoria, pues sigue igual. Un país lleno de recursos naturales como el nuestro, que rico en recursos naturales. Pero espera, ahora que nos vamos a eso del recurso natural, vamos a hablarnos y concentrarnos en el comentario de William. Vamos a comentar lo siguiente: la propuesta del Comité Cívico de Los Quebrados y la Red Nacional de Veedurías, no solo del eje cafetero, sino a nivel nacional, es que este problema no es de representatividad de nadie, es un problema del pueblo colombiano. Y aquí tenemos que ir a pelear por unas cosas específicas, la política pública, que se cumpla para el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos en Colombia. Eso es lo que tenemos que pensar, William, para que lo tengas en cuenta ahora cuando vayas a intervenir. Aquí hay que pensar en la educación de todos los colombianos. Aquí hay que pensar en la salud de todos los colombianos, donde hoy mucha gente, a pesar de que está en régimen contributivo, ¿qué problemas tiene para que lo atiendan en las EPS y las IPS? El problema de la infraestructura en Colombia, que eso es una locura, cuando hoy 37 concesiones de vías, donde está transversalizado el señor Luis Carlos Sarmiento, el señor nos pone y nos quita lo que le da la gana, porque es el que manda a los políticos en Colombia, porque les pone la plata para las campañas políticas. Eso pues no nos llamemos a engaño con eso. El problema de la vivienda en Colombia, terrible. El problema de los servicios públicos en Colombia, terrible, cuando se busca siempre privatizar la empresa de prestadoras de servicios públicos, como lo que pasó con Electricaribe, que hoy a los colombianos nos va a tocar volver a pagar lo que ya teníamos, que lo entregaron a particulares españoles, y hoy hay que volver a poner más plata para eso, que es lo que nos va a pasar con Hidroituango, para que no se llamen engaños. Como les fastidia que uno le ponga en eso, difícilmente puede aclarar uno situación. El problema ambiental que está planteando Alba Lucía es un problema de todos y cada uno de los ciudadanos en Colombia. Esto no es de sectores, ni es una cosa de representatividad. Es como el caso de los transportadores que no salían al paro, que porque estaban de acuerdo con el paro no salían al paro, pero mañana cuando ellos salgan van a querer la solidaridad de los demás. Y cuando le digan no, entonces van a decir que no sirven para nada. Ojo con eso. Cuarto, el tema delicado que hay aquí es que los famosos gremios, que no le sirven a este país para nada, porque son unos grupitos por allá entronizados en el Estado, y al Estado les participa y les sostiene todas las cosas que quieren hacer de congresos en Cartagena. Es que lo que tenemos que mirar, cuánta plata reciben los gremios, que son 4 o 5 tipos que dicen representar un sector como FENALCO, ACOPI, ANDI, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Infraestructura, el asunto que acaba de salir en Cartagena diciendo de que hay que cobrarle valorización a los campesinos, y el campesino no despierta. Entonces la gente todo lo toma en charla. Y la primera propuesta del Comité Cívico de Dos Quebradas, de la Red Nacional de Veedurías, con Pablo Bustos a la cabeza, es que en Colombia cualquier proyecto de ley, ordenanza en el departamento o acuerdo municipal en los consejos se tiene que socializar con la sociedad colombiana antes de presentárselo al Consejo, Asamblea o al Congreso de la República. Aquí la gente se entera de lo que pasa cuando ya para qué.
Entonces, como dice el cuento, después de ojos sacados no hay Santa Lucía que valga, pero la sociedad tampoco está al tanto y tampoco quiere. Hoy, por ejemplo, la gente puede estar pensando es cómo se va a ir de paseo hoy. Hoy en Dos Quebradas deben estar pensando cómo se van a ir a un concierto porque estamos entrando al cumpleaños de Dos Quebradas. Eso, están preocupados desde eso. El día que no tengan eso, ese es el día del problema. William. Sí, señor, eso tiene todo el sentido, porque es que esa es la norma o la forma como hemos ido deteriorando el tejido social en base a la participación de todos los ciudadanos en cosas que no tienen nada que ver con el colectivo. Hay una forma de individualista que es lo que está imperando en estos momentos en nuestro país, esencialmente porque la gente no se preocupa sino de sus propias cosas, y al preocuparse solamente de sus cosas personales, de sus propias ambiciones, entonces se desvincula, se descuelga por completo de lo que es el camino real hacia el trabajo comunitario que permita una voz más fuerte y más contundente y determinante en el proceso de unas marchas como las que estamos realizando. En mi comentario yo hablo del tema de que en nuestros países han dado resultado las marchas. ¿Por qué? Porque realmente se han vuelto marchas completamente unidas, donde nadie está reclamando lideratos o liderazgos que no existen, y entonces la marcha es más contundente. Aquí en Colombia, el paro nacional está en manos de una serie de grupos que reclaman la paternidad del mismo y reclaman su manejo. Y algunos han ido al Palacio de Nariño independientemente. Algunos, por ejemplo, los líderes, los empresarios, han ido a esa parte de la conversación con el presidente Iván Duque. Mientras tanto, los dirigentes reales, entre comillas, del paro nacional, William, reclaman que sean ellos primero los que se reúnan con el presidente. No hay ninguna cosa de empresarios, son los gremios que no representan realmente la sociedad colombiana, para que nos pongamos de acuerdo en eso. Correcto. Aquí ni FENALCO, ni ACOPI, ni ANDI, ni FEDEGAN, ni nada representan realmente a los sectores. Son unos negocios de unos grupitos que hacen la puerta giratoria con el gobierno y terminan de ministros, viceministros, de embajadores y de todo, porque ellos viven en su negocio. Hoy no podemos terminar los colombianos en un diálogo con los que siempre se han apropiado de esto. Las centrales obreras también, que llevan 35 y 40 años los mismos tipos de siempre, no han defendido la generalidad de la población en Colombia. Aquí pues esto hay que llamar a la gente a la cordura. Y otro problema grave que tenemos en Colombia es ese cuento pendejo de izquierda y de derecha, como si el hambre tuviera color político. Y uno no encuentra sino la imbecilidad en las redes sociales hablando a favor o en contra de algo, en vez de estar preocupados de la realidad del problema de Colombia. No nos preocupamos de la realidad. Y el problema grave de esta sociedad es que pide libertad de expresión y tiene libertad de pensamiento y no piensa, pero ahorita libertad de expresión para decir cualquier barbaridad en las redes sociales o en la radio, en cualquier parte, porque es que aquí lo vemos cuando en esa misma emisora llaman unos tipos a decir cosas que no tienen sentido, como lo que le acaban de hacer a este Ibrahim Salazar en Dos Quebradas, que es que haciéndole un meeting, ¿ya para qué? Cuando ya se va a ir 4 años de ahí vegetando en la gobernación y no pasó nada, William. Sí, Jorge. Mira, hay una cosa muy interesante que destacar en esto, y es el hecho de que no hay propuestas. Las marchas, si uno revisa las marchas y las manifestaciones en otros países, por ejemplo, toquemos la de Francia, donde hubo concretamente solicitudes, demandas claras y contundentes que justificaban la marcha. Pero nosotros estamos haciendo un paro nacional demandando todo, absolutamente todo. Y a ese todo no hay ninguna respuesta por parte del gobierno porque no está concreto, es decir, la marcha no se ha concretado en sí en una serie de puntos y de propuestas. Solamente quieren denunciar y esa denuncia la hacemos todos nosotros desde hace mucho tiempo y esa es la lucha que se tiene. Pero si no se concretan, si no hay puntos reales,
como por ejemplo lo que hicieron los chilenos en pedir la renuncia o los cambios en el gabinete del presidente Piñera, o como hicieron los ecuatorianos en el hecho de solicitar y pedir el retiro, la eliminación del aumento del precio del pasaje en el metro, que sacó a toda la comunidad indígena a marchar en el Ecuador y se solucionó el problema, pero siguen demandando cosas muy concretas. Pero aquí, Jorge, no hay nada concreto. Estamos pidiendo todos los problemas que tenemos, lo hemos echado como cabeza de la marcha, y son las demandas y los asuntos, son denuncias y demandas que venimos haciendo desde hace muchísimos años, pero aquel paro no está causando los efectos que debería causar en la infraestructura ya gubernamental. Si queremos cambios, tenemos que pedirlos, pero no podemos decir que tenemos un problemas de salud y problemas de vivienda y problemas de seguridad cuando no tenemos propuestas ni estamos realmente enfocando la marcha hacia una cosa concreta. Alba Lucía. Bueno, pues yo estaba hablando de que Colombia es rico en recursos naturales porque casi que durante toda una vida la lucha de poderes ha sido por la repartición de tierras, ha sido por la tenencia de la tierra. Y la tenencia de la tierra también por tener los recursos naturales que son de todos, pero que no se entiende que son de todos y unos pocos se han querido apropiar de ellos. Pues esa es la realidad. Así nosotros no la queramos ver, así otros la quieran ocultar, pero esto no es del que hable más duro, ni del que haga las cosas al revés. Esto es de nosotros aprender a hacer esa lectura en la realidad social. Se ha querido apoderar una pequeña clase social, que en este momento obviamente dirige el país, de los recursos naturales, y ha querido dejar a los otros desposeídos, y esos desposeídos son los que hoy levantan la voz. Y sí, William tiene razón, no hay una propuesta clara, porque entre las propuestas pues hay demasiadas cosas, pero lo principal es que el gobierno eche para atrás ese paquetazo que nos quiere meter de reforma tributaria y ley de financiamiento, que no se baje el salario mínimo ni tampoco se le diezme a los jóvenes el salario, que haya más justicia social, porque es que es claro que el pueblo está cansado. Bueno, y por eso se levanta a protestar. Y nos vamos con el comentario del doctor Gilberto Tobón Sarín de hoy, y ya entramos en materia para darle un poquito de claridad a Alba Lucía respecto a los famosos caramelos que el presidente Duque le va a dar a la gente del paro nacional. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Doctor Tom, muy buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y su audiencia. Bueno, doctor Tobón, el pasado jueves en el Congreso de la República quedó demostrado cómo usted es reconocido en el país por el tema de pensiones. Pero fuera de eso, usted juró e hizo un juramento con la población en Florida Blanca hablando de que había que recuperar el país. Hoy la gente está en las calles haciendo la protesta para querer recuperar país. Algunos con orden, otros con desorden. Pero la gente está hastiada de lo que viene sucediendo en Colombia y quiere como unos aires de cambio de actitud, de comportamiento, y necesitamos nuevas personas para liderar ese proceso, y usted ha sido artífice para despertar país. ¿Qué nos tiene para decir respecto a lo que está pasando en Colombia hoy? Vea, Jorge, la evolución que ha tenido el paro más grande que ha habido en la historia de Colombia en los últimos acontecimientos muestra a las claras que el presidente Duque no va a negociar nada. Este señor, yo lo definí antes de posicionarse como un farandulero. ¿Cómo es posible que en lugar de abrir el diálogo de inmediato está llamando a Raimundo y todo el mundo? O sea, quiere meter a todo el mundo en el baile. Me imagino que como él es un parrandista, él cree que se abren las puertas y entra todo el mundo, se pone mejor la fiesta, ¿cierto?
lo que está es saboteando la conversación. Él no tiene ningún interés en negociar nada. Esas medidas que él va a tomar son órdenes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, es decir, de todos esos comisionistas del capital internacional que cumplen órdenes de ellos, del capital financiero internacional. No quiere arreglar nada. Yo creo que está preparando una escalada de represión muy grande. Además él no gobierna, el que gobierna es Álvaro Uribe, y él es el que toma las determinaciones. Ese señor cobra el sueldo y hace sus negocios y sus cosas, pero él no manda. Y es un hombre de una torpeza política absoluta. Ya se echó al Congreso encima. Su ley de financiación está enredada, todo, absolutamente todo. Jorge Correa le sale mal, todo. Es increíble. Entonces, yo creo que lo del diálogo es una mentira de él. Y por eso ha causado que se tengan que levantar de la mesa los directivos del paro, porque no le ven seriedad. Lo que pasa es que ya viene diciembre y eso hace pues que él gane tiempo, porque vienen las fiestas, vienen las cosas y la gente por su espíritu navideño y cosas se desmoviliza mucho de cualquier cosa. Esa es una parte negativa y él está jugando con el tiempo a que ya llegue enero y han pasado meses y que a la gente se le va olvidando las cosas. Ese es el cálculo que él hace, como un cálculo tramposo como el que hizo con lo de la corrupción y el referéndum que se votó con 11 millones y punta de votantes que dijeron que sí, y él dijo que sí y lo votó por el sanitario. Él hace mucha patanería, eso es lo que él hace. Se pone a hablar duro y a gritar, a hacerse el bravo, y todo el mundo sabe pues que eso no le luce a él, que eso es una farsa. Entonces, yo del país voy al garete, muy al garete. Están algunos conservadores, se están entusiasmando y sacudiéndose las manos, pensando que la Marta Lucía es la que va a llegar. Le quiero decir lo siguiente, que el Departamento de Estado norteamericano dijo muy claramente, a través del señor Pompeo, que lo apoyaba. Están notificando al mundo, a este señor no lo dejamos mover de ese puesto. Así que cualquier otra medida ahí no va a funcionar. Hay que tener en cuenta las manifestaciones de la política internacional. Pompeo lo apoyó, obviamente por orden de Trump, que era un gobierno de su confianza, que apoyaba el diálogo, sabiendo que el diálogo no existe. Él está haciendo una patanería, invitando a todo el mundo. Es como una fiesta, entonces él abre las puertas de la casa y que se meta todo el barrio, ¿cierto? No, eso no, él no tiene seriedad en eso. Yo quiero ser muy claro en ese aspecto. Lo que se le pueden enredar son las cosas en el Congreso, siempre y cuando despierten algunos sectores que hasta ahora han sido independientes y se pueda pasar a la oposición. Claro que él habla de que no era mermelada, pero debe tener tarros, deben tener toneladas de tarro de mermelada allá en la casa de Nariño para administrar en el Congreso, que es la única forma como ellos saben manejar eso. Entonces, hay que mirar que la gente sí estaba protestando y levantándose, pero que no se hagan ilusiones con Duque. Él va a mamar gallo, como se dice en el argot popular, Jorge. Bueno, doctor Tobón, pero entonces Carrasquilla y el presidente nos montan el decreto de la ley del holding financiero, y usted planteaba el pasado jueves en Bogotá de que ese presidente le va a dar caramelo a la gente y al final le van a permitir que haga lo que le dé la gana y termine haciendo lo que a él le plazca, y el pueblo seguirá sufriendo las consecuencias. Sí, es que eso es muy factible, vea. Es que como es que Carrasquilla cree ese holding que en el fondo se expropiara los capitales públicos de una serie de entidades, ¿cierto? Y centralizarlos para su manejo. Eso es algo así como que composición del lugar, como dicen los jesuitas, ¿cierto?
un grupo de asaltantes, los más avesados de Nueva York, deciden asaltar el principal banco de Manhattan. Tiene 3 bóvedas muy grandes. Como buenos asaltantes tienen contactos en el banco, contactos en la policía, un arco, etcétera, y entonces reúnan toda la plata en una sola bóveda, que así es más fácil sacarla. ¿Me entiende? Entonces reunamos todas estas visiones. Carrasquilla, Panama Papers, semejante sujeto, bonos de agua. Es que la persona es una persona que no es honesta. Y él lo tiene ahí. Entonces me pregunto, ¿y para qué lo tiene? ¿Cuál es el plan que tienen? Eso va a ser un desastre muy grande. Ya varias organizaciones del Estado mismo han empezado a rechazar eso, y el rechazo de CODE, no sé qué irá a pasar con el Fondo Nacional del Ahorro. Es decir, Carrasquilla es el neoliberal y el tipo más arbitrario y más ventajoso. Eso es horroroso. Y él no lo va a cambiar, porque es que son socios. Eso es todo. Entonces, este país va muy mal. Va muy mal, Jorge. Es que ese señor no es apto para manejar este país, no es apto. Y lo más grave de todo es que lo apoyan los Estados Unidos, entonces es muy difícil pues que pueda haber la posibilidad de un cambio. Bueno, doctor Tobón, cuando usted habla del apoyo de los Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa con el pueblo colombiano? ¿Y cuál es la recomendación para el pueblo colombiano? Seguir en esta lucha, pero hay que ir al aprendizaje, al poder aprender qué es lo público, qué es la política pública, para poder cuestionar, argumentar y poder decidir. ¿Qué es lo que podemos ofrecerle al pueblo colombiano desde su óptica? Muy bien, muy buena su pregunta. La gente tiene que organizarse en comités de barrios, organizarse en comités de las instituciones en donde trabajan, en los sindicatos, en las asociaciones de distinto tipo. Comenzar a organizarse y a estudiar los problemas, no académicamente, sino que es que la gente en la lucha aprende muchas cosas. En esta lucha, mucha gente va a salir con la siguiente enseñanza: el gobierno es un mentiroso, trató de movilizarnos diciendo que iba a hablar y nos invitó a un cumbiambón, ¿cierto? Donde no había forma de hablar nada, ¿no es cierto? Entonces, la lucha educa, Jorge, y la lucha es larga. Es que eso es lo que hay que entender. No es que de esta lucha inmediatamente para enero ya el país ha cambiado, no. La lucha educa. Las fuerzas más retardarias del país se están aislando también. Yo creo que para dentro de 2 años y medio que haya elecciones nacionales, yo creo que pues el panorama puede cambiar y se puede llegar a una sorpresa, porque es que ¿quiénes son los que tiene el establecimiento pues para mostrar que pueden ser distintos a lo que viene ocurriendo en los últimos 30 años? El neoliberalismo está en crisis a nivel mundial. En Hong Kong llevan una huelga masiva de más de 3 meses. En todas partes, en Inglaterra, la gente está en manifestaciones en las calles por el problema del Brexit. Por donde usted mire, hay protestas, Chile, Ecuador. Entonces, no es un hecho aislado, sino que la política neoliberal de privatizar las cosas, de convertirlo todo en un negocio, de que los políticos, la gente está hastiada de la política a nivel mundial, de los politiqueros que se roban el Estado, que mienten, que no, la gente está cansada de eso, y está creciendo a nivel mundial el movimentismo social, y Colombia se ha ido metiendo en esa onda. Hay que rechazar la violencia, porque eso es vandalismo y eso muchas veces es hasta muy equivocado saber de dónde viene, ¿cierto? Pero la marcha pacífica, los plantones, la actitud de exigir cambio en las cosas es una actitud correcta, justa. Hay demasiado desempleo en Colombia, hay demasiada desigualdad, hay demasiada violencia. Entonces, contra todo eso está clamando el pueblo, Jorge. Bueno, doctor Tobón, y para terminar, usted dijo en un escenario ese país polarizado, y usted dijo en un escenario que la izquierda y la derecha eran señales de tránsito.
hoy qué le decimos al pueblo colombiano para que nos quitemos de encima esa polarización de izquierda y derecha y que pensemos en el bienestar de los seres humanos que habitan el territorio? Muy buena pregunta, vea. Lo que hay que luchar, abrazo partido, es por profundizar la democracia. No solamente la democracia representativa de una papeleta electoral, sino la democracia en la vida del hogar, donde las cosas se discutan entre los compañeros, con la compañera, con los hijos, en la escuela, que no sea el profesor que a gritos trata de acallar las inquietudes de los estudiantes, la democracia en el trabajo, donde el patrón sencillamente da unas órdenes absurdas que incluso perjudican la empresa y el trabajador tiene que quedar callado. Es la democracia en la forma de la vida cotidiana. Estamos por eso, estamos defendiendo ese proyecto, estamos defendiendo la igualdad de géneros, una cantidad de luchas de liberación social que se están dando a nivel mundial. Eso es lo que nosotros apoyamos. Y en esa tarea estamos, Jorge, en esa tarea está usted y en esa tarea está mucha gente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, doctor Tobón, muy amable a usted. Bueno, era el doctor Tobón y su comentario de hoy. Sí, Jorge, importante que pensemos más ampliamente. Por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Tobón, hay que profundizar la democracia en todos los escenarios de la vida cotidiana. Entender que la democracia no es solamente un término o un lugar o un espacio o algo que tenga que ver esencialmente con la política. El doctor Tobón dice claramente que la profundización de la democracia tiene que aplicarse en todos los escenarios de la vida normal. Yo creo que todo el juego real, lo que estamos preparados para enfrentar y lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo, es la igualdad, la profundización de la democracia y esencialmente la conciencia pública. Es que no tenemos conciencia real pública, porque somos un pueblo de individualistas, somos un pueblo que hemos convivido con lo peor que nos puede haber ocurrido en Colombia, que fue la época y el comienzo del narcotráfico, de las drogas, y hemos convivido con ellas. Ahora convivimos con un gobierno que no está interesado en resolver los problemas, sino en mantener un status quo que está llevando el país a el desbarranco, y esto tiene que ser debidamente tratado y atendido. Tenemos que empezar a formar esta conciencia y pues tenemos que orientar a la sociedad hacia un lugar, hacia un espacio apropiado donde nos demos cuenta que tenemos que trabajar todos juntos, que tenemos que participar en todas las operaciones que se realizan en las comunidades y que tenemos que sacar la esencia del trabajo comunitario y permitir que todos busquemos los mismos objetivos en las mismas formas y podamos así igualar un poco las cargas en la sociedad, que es uno de los problemas graves que tenemos. Pero yo sigo insistiendo, no tenemos soluciones ni propuestas claras y determinantes para hacer que como resultado de este paro nacional que tantos problemas económicos nos está causando, pues podamos realmente tener un provecho de un sacrificio tan grande como el que estamos haciendo desde hace ya 10 días con el paro nacional. Bueno, Alba Lucía. Bueno, muy importante lo que toca el doctor Tobón y lo que toca William, porque la esencia del ser humano es el ser. Y eso sí que se ha abandonado. Digamos que el ser humano en la sociedad hoy está inmerso en un activismo y se le ha olvidado ser y ser con otros. Y para yo ser con otros tengo que aprender a construir lo colectivo. Y no puede ser con relaciones verticales que lo construimos. Una relación vertical para nuestra amable audiencia es cuando tenemos jerarquizado todo. Y entonces
nosotros en el pueblo estamos abajo y los otros por allá están arriba. Y no puede ser así, tenemos que manejar relaciones horizontales, desde la familia, desde la escuela, en lo laboral, en la sociedad donde vivimos, porque el otro es igual a mí como ser humano. Y como reconozco que el otro tiene igual dignidad a mí, entonces construimos juntos en esas relaciones horizontales. Me parece muy interesante que se plantee así, porque así es que se debe vivir la verdadera democracia en lo cotidiano. Y cuando ya se hace cotidiano, cuando ya se hace parte de nuestra vida, pues obviamente entonces no se daría lo que se está dando hoy, porque la crisis de valores de hoy en la política es eso, que se ha normalizado lo que no está bien, y entonces por eso para los políticos la corrupción es algo normal para ellos es anormal que salga la gente a protestar cuando ellos no ven la crisis que ellos mismos han generado. Entonces sí nos toca una tarea fundamental a los padres de familia, a los maestros y a todos los que de una u otra manera queremos construir conciencia social y queremos construir desde lo colectivo un mejor país, pues sí tenemos como tarea que la democracia se empiece a vivir desde lo cotidiano. Bueno, y entonces aquí hay moralistas, columnistas que no nos explican qué hacían antes, cómo consiguieron sus capitales. Hoy los medios de comunicación le abren las puertas a ellos para que ellos hablen porque creen que tienen poder. No, se apropian de los espacios porque no hay gente con valor que pregunte realmente lo que es. Y hay algo que tengo que decirlo de esa manera: la estupidez, la imbecilidad de la gente que se enfrenta por izquierda, por derecha, cuando el hambre no tiene color político. Cuando uno ve la gente que lo llama a uno, que para que uno los defienda, y después comienza a bolearle a uno defendiendo intereses que no tienen sentido. Y lo dice el doctor Tobón, y lo digo yo, y lo dice mucha gente, no lo dice Petro. Aquí hay que comenzar desde el barrio a que la gente piense realmente cuál es el verdadero problema que hay desde el barrio. Y no es para que haya un representante, es un diálogo abierto, o donde se tomen decisiones, donde se escriba un acta y una decisión entre toda la comunidad, no al que representa. Ese cuento de la representatividad está mandado a recoger porque hoy el 80% de las juntas de acción comunal es una cosa de mandaderos políticos. Porque el único que aparece es el presidente, no aparece nadie más. Y nos vamos con el comentario de Marlene Guerz. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584, correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Buenos días, Jorge, buenos días a todos en la mesa de trabajo, saludos a nuestra audiencia. Aquí reflexionando sobre el desastre que es el gobierno de Iván Duque. En todos los campos, pónganse a pensar que designó a Pachito Santos como nuestro embajador en Estados Unidos. También ha designado a Claudia Blum como su nueva canciller. Estos dos personajes diplomáticos, que diplomáticos no tienen nada, estuvieron en un hotel en Washington teniendo una conversación muy delicada sobre la estrategia y la diplomacia colombiana. Ese tipo de conversación no se debe tener en un lugar público, donde se escucha en la grabación inclusive a una mujer que llega a preguntarles que si quieren almorzar. Obviamente había gente alrededor y los grabaron, y la conversación ha creado una crisis para el gobierno de Iván Duque. Otra crisis aparte. Bueno, en esa conversación, tanto Blum como Santos se ponen a criticar el gabinete de Iván Duque. Dijeron que el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien ya se ha posesionado como ministro de Defensa, reemplazando a Guillermo Botero, debido a todos la incompetencia y todos los desastres que tuvo el señor Botero como ministro de Defensa, entonces el cambio es poner a Holmes Trujillo. Santos dijo que su antiguo jefe no hizo nada y no tenía estrategia en la Cancillería y cancelaba las citas que pedía ante la Casa Blanca.
Por su parte, la señora Blum también dijo que Holmes fue un desastre y estaba haciendo política en el Ministerio de Relaciones Exteriores ante una posible candidatura presidencial para el 2022. Dice que ella llegó al cargo para exigir resultados. También este señor Santos se puso a criticar a Estados Unidos en su diplomacia. En este momento, criticar a Donald Trump es el peor error que puede cometer el representante de Iván Duque en Washington. Primero, porque Donald Trump no acepta críticas. Segundo, porque el presidente Donald Trump tiene una crisis existencial, porque hay una investigación en la Cámara Baja que seguramente lo llevará a un juicio en el Senado para destituirlo. O sea, hay una crisis existencial del gobierno de Donald Trump. La peor metida de pata de Santos es ponerse a criticarlo. Dice que el Departamento de Estado, la Cancillería de Estados Unidos prácticamente es un desastre y que ese departamento no funciona. Que desde que Trump puso a Rex Tillerson como canciller, que ese Ministerio de Relaciones Exteriores, esa Cancillería era un desastre, que ya no funcionaba. Aparte de esto, se pusieron estos dos personajes, los diplomáticos, que de diplomáticos no tienen nada, a hablar sobre la situación entre Colombia y Venezuela. O sea, Blum le estaba pidiendo consejo a este Santos para ver cómo se maneja la situación con Venezuela. Ella, Blum, dijo que lo que había hecho Duque con la ayuda humanitaria había sido un completo desastre. Entonces, este señor Santos, ¿qué fue lo que dijo? Que él, para mantener el interés del gobierno de Estados Unidos sobre la situación en Venezuela, tenía que ponerse a inventar cuentos, tenía que ponerse a inventar cosas para que siguiera el gobierno de Estados Unidos interesado en la situación de Venezuela. Aparte, ¿qué fue lo que sugirió que esta señora Blum debería de hacer? Que el gobierno colombiano debería de hacer acciones encubiertas en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Está sugiriendo de que Colombia se meta a hacer sabotaje en Venezuela, como poner bombas, producir apagones, explotar bases militares, o que estos dos personajes no sirven como diplomáticos. Santos debe salir inmediatamente del puesto que tiene como embajador. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Bueno, era la opinión de Marlene Higuera. Es que este país es una cosa espectacular. Entonces hay que revisar tantas cosas. ¿Quiénes son los embajadores nuestros en el mundo? ¿Qué es lo que hacen realmente las embajadas y los consulados por el mundo? ¿Cuánta gente tenemos en esas embajadas pagadas por el impuesto que pagamos los colombianos? Son cosas que hay que preguntar por todo lado, William. Sí, señor. ¿Y quiénes son los que realmente representan diplomáticamente a Colombia en el exterior? Porque realmente en los consulados y en las embajadas, pues esos se han convertido en refugios políticos, y en el pago de favores políticos por parte del presidente de la República, que siempre ocurre lo mismo al comienzo de las administraciones, que revisan la lista de los empleados que tienen en el exterior y empiezan a cambiar individuos para poder pagar favores, el hijo del político que lo respaldó, el hijo, los hijos o los familiares del empresario que le dio dinero para la campaña. Y entonces hay un irrespeto total a lo que es realmente la función de un diplomático. Y entonces nombran estos muchachos, nombran estas personas que no tienen la preparación suficiente y están dirigidos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es tan importante esos puestos de diplomáticos, nombran a tipos como Pacho Santos, que siempre ha sido el payaso más divertido que existe en la política colombiana. De manera que no es nada raro que esta conversación que estuvieron entre Pacho Santos y la señora canciller de Colombia, pues no es nada raro que esto vaya a producir un problema difícil de manejar. William, permíteme un segundo, que tengo a Beto Coral en la línea desde Miami. Beto, muy buenos días.
Buenos días, don Jorge. Saludos especial para todos. Buenos días, Beto. Bueno, Beto, ¿qué se ve del exterior el asunto del paro en Colombia? Y una propuesta que le hemos hecho a varios de nuestros oyentes en el mundo es de a ver si ya le hablan a los colombianos en el exterior, a ver si frenan un poquito las remesas y a ver si la gente que recibe las remesas de los colombianos en el exterior se dan cuenta realmente del problema, porque es muy fácil para ellos pedirle al que está afuera, mande plata que no alcanza, y el otro allá se desgasta y se mata trabajando para poderle mandar a la familia aquí, y los de aquí ni siquiera se esmeran por lo que está sucediendo en el país. Pues Jorge, lo que se está proponiendo es un interesante experimento, pero un poco inviable porque las necesidades de nuestras familias son primero. Pero sí sería un interesante experimento en cuanto a que demostraríamos en sí lo que dejaríamos a la inclemencia a nuestras familias, pues ya que por una razón básica de la injusticia social, de la falta de empleo, fue que salimos de Colombia. Sí, es muy subjetivo el tema, pero bueno, ahora más con esta temporada de diciembre, el día de ayer fue el Black Friday, que se va a extender hasta el día lunes, es un poco complejo el tema. Y igual, con la subida del dólar, que en estos momentos ya sobrepasó la barrera de los 3.500, es un poco complicado lo que mencionas, pero desde el exterior, pues la preocupación es inmensa, porque al subir más el dólar quiere decir pues que hay más inflación. Es una felicidad momentánea ya que en Colombia se va a encarecer todos los tipos de productos. Entonces los colombianos en el exterior se alegran porque al mandar 100.000 pesos llegan 350.000 pesos. Pero asimismo se acrecenta la vida en Colombia por la subida del dólar, que tiene muchas razones. Bueno, Beto, es que el problema radica en que las remesas son uno de los renglones más importantes en Colombia, que son los que llegan para sostener un poco de familia aquí, que día a día los servicios públicos, todo más caro, pero esos son los que no salen a marchar ni se preocupan de nada, porque lo único que pueden decirle al familiar allá, mande más plata que no alcanza. Sí, aló. Sí, lo escuchamos. Beto. Sí, bueno, personalmente, en mi caso, mi familia marcha y yo ya tengo otros familiares acá que están mandando remesas a Colombia y mire, somos personas preocupadas por lo que está pasando en estos momentos en Colombia. Digamos, no tenemos la información exacta de que eso esté sucediendo con todos los familiares de las personas que están viviendo aquí en el exterior. Pero sí es un tema muy subjetivo y realmente usted lo que quiere, digamos, dar a entender es que el 90%, por ejemplo, en el caso de Miami, son personas que apoyan el establecimiento, personas que apoyan el gobierno. Una contradicción que ya hemos hablado, ya que por alguna razón fue que salieron del país y continúan apoyando al mismo problema que los hizo emigrar. Entonces, realmente es una discusión muy, muy, muy subjetiva, que pues la verdad, pues en mi caso particular, mi familia tiene mucho sentido social y pues está apoyando la movilización ciudadana. Pero Beto, eso es lo personal y sabemos de un poco de gente, la gente que ayuda con este programa de radio desde el exterior, está en la misma tónica, bregando en la lucha social, despertando familia, despertando todo, pero es que lo digo es por la generalidad, hay cosas especiales de gente que lucha desde el exterior por la gente en el país, pero aquí las familias se quedan dormidas esperando que el que está afuera sostenga todo sin darse cuenta del esfuerzo que le hacen hacer para poder que mande recursos para sobrevivir en Colombia. Sí, tiene usted razón en parte, pero bueno, sería como le dije al principio, sería un interesante experimento social, pero precisamente por la coyuntura económica que estamos pasando en estos momentos, la temporada navideña que se avecina, el incremento del precio del dólar, que tiene muchísimas razones, se acrecenta el precio del petróleo, la caída de los precios del carbón, las precarias medidas económicas del gobierno de Iván Duque, la inflación que en estos momentos está sufriendo Colombia y que no es concordante con el crecimiento económico que anuncia el gobierno, porque vemos que el 60% del país está aún más empobrecido y ese crecimiento económico se debe más al crecimiento de ese 25% de empresarios que son los que concentran la riqueza en Colombia. Bueno, Beto, dejemos tema para el próximo sábado y seguiríamos hablando de los temas que nos incumbe a todos los colombianos y en especial a ustedes desde el exterior.
Gracias, don Jorge. Un saludo especial para todos. Venga, Bueno, pues muy amable. Bueno, era Beto Coral. William. Beto tiene toda la razón, Jorge. Esa propuesta suya prácticamente es, como dijo Beto, inviable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, personalmente, que tuve la experiencia de 40 años de enviar remesas a Colombia, pues nunca pensamos en reducirlas. Más bien buscamos la manera de aumentarlas de acuerdo a las necesidades de nuestras familias. Esas necesidades, que sean correctas o no lo sean, que sean ciertas o que sean mentiras, pues poco nos interesa a quienes enviamos el dinero, porque trabajamos precisamente para sostener a nuestras familias en todas las formas. Lo que sí estoy de acuerdo con usted es el hecho de que los que reciben estas remesas, que no las reciben como un premio, no tienen que responder a ellas, sino desde el punto o desde el vínculo familiar, no necesariamente en otras actividades fuera de lo que es esa relación familiar. Por lo tanto, la propuesta de reducir las remesas no puede realizarse. Lo que sí se puede hacer es hacer presión de todos los que vivimos en el exterior, hacer presión sobre nuestras familias para que participen en todas las actividades que tienen que ver con la lucha por el reconocimiento de las necesidades y al mismo tiempo por buscar el respaldo para todos estos grupos que participan activamente en el reclamo de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero no reduciendo las remesas, que eso sí es muy grave. Pero las remesas, y hay que tener en cuenta que las remesas son uno de los principales elementos que sostienen la economía colombiana. Mire, William, ¿Cómo se llama? yo lo digo desde este punto de vista. Yo hablo, nosotros no sabíamos la gran cantidad de gente en el exterior que tenemos que nos están escuchando. Yo hablo con muchos de ellos, en Londres, en Alemania, en Montreal, en Chile, en Argentina. Tenemos gente hasta en China, Francia, que nos hablan y nos dicen de todo lo que está sucediendo. Y yo les digo, venga, ¿y ustedes qué hacen? Tipos con jornadas de 16 horas trabajando para poder mandar plata para Colombia. Ojo, el otro allá se mata para que el otro viva bien aquí, pero el otro con esa cosa que tiene, como el otro allá manda la plata, el de aquí no se preocupa por hacer absolutamente nada. Venga, yo lo digo desde el punto de vista humano. Venga, si el otro hace el esfuerzo allá, hagamos el esfuerzo aquí, reclamemos el derecho, hagamos como tiene que ser. Y aquí la pelea, vuelvo a recalcar, desde el paro nacional es mejorar la salud de los colombianos, la educación de los colombianos, mirar el problema de infraestructura vial en Colombia, porque no puede ser que el señor Luis Carlos Sarmiento esté transversalizado en todo ese problema de las concesiones de vías en Colombia. Estuve el pasado jueves en el Congreso de la República en el debate de las víctimas de las pensiones y le sucedió lo que le sucede a la mayoría de la gente ambiciosa, escúcheme bien, ambiciosos, que tienen un chamisito que les da vida, pero les pintan un yarumo y se dan cuenta que está lleno de hormigas cuando se montan al yarumo. Ya cuando, ¿para qué? A nadie estafan si no es uno que cae en la trampa por la ambición desmedida. Por eso se estafa a la gente, por ambiciosos desmedidos. Aquí ha pasado con las famosas cosas como DMG, como muchos, aquí han caído muchos en Colombia. Las famosas, ¿eso cómo llama, Álvaro Lucía? Pirámides. ¿Ah? Las pirámides. Las pirámides. Entonces, la gente cae en eso, ¿por qué? Por ambicioso. Es porque ese es el problema grave que tiene esta sociedad, la ambición desmedida. Hoy, sábado, mucha gente con dificultades está pensando cómo se va a ir a pasear esta tarde o mañana, y no cómo soluciona su problema de servicios públicos, de alimentación, de nada, porque viven lo que le emociona, no lo que necesita. Ese es el problema grave también que tenemos como sociedad, Alba Lucía. La propuesta, para darle respuesta a William, que dice que no hay una propuesta clara, yo creo que la propuesta se debe centrar en la estructuración, en la reestructuración, de las políticas públicas para empezar a cerrar esa brecha socioeconómica que tenemos en nuestro país y centrar, obviamente, que la protesta va a ser para nosotros poder
construir entre todos ese camino de paz que tanto anhelamos. Y la propuesta que tiene el doctor Tobón y que tiene William, centrarla pues mucho en que tanto la familia como la sociedad y la escuela deben ser territorio de paz. William, y se nos acabó el tiempo. Qué cosa tan maravillosa hoy con su intervención. Muchas gracias y gracias a todos nuestros oyentes en todos los 17 países en el mundo donde nos escuchan todos los sábados. Que tengan un feliz fin de semana a todos y nos vemos el próximo sábado aquí mismo, en esta misma frecuencia, para conversar sobre los problemas que tenemos en Colombia y que no estamos solucionando. Y William, y que sea como se dice en la marcha, parar para continuar, Alba Lucía, y nos fuimos. Parar para avanzar. En esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda, HJRL 1520 kHz en Antos 20 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 kHz